Sociedad, Tecnología y Deontología. Grupo 1IM1. Profesor Óscar Nolasco. Tema 3.3. Identidad y cultura. Integrantes del equipo: Cruz González, Donet Neftalí, Hernández Miranda, José Juan, Loupet Barba, Ari Daniela, Moreno Santa Cruz, Juan Ignacio, Ornelas Posada, Ricardo Sebastián, Santos Hernández, Diana Sofía y Soriano Bustos, Karen Vianney. ¿Sabes qué es identidad? Posiblemente tengas una idea, puesto que la identidad es algo que tenemos todos los seres humanos y la tenemos desde que somos bebés. Esta puede ser propia y colectiva. Ahora te voy a dar la definición formal de identidad para que tengas una idea más clara. Identidad. La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan a la sociedad colectiva frente a los demás. También podemos definir identidad como la conciencia que una persona tiene respecto a sí misma. Esto lo vamos a explicar con la imagen que tenemos al frente. La identidad es algo propio, algo que solamente es en ti. Por eso dice que es el conjunto de rasgos, los rasgos, tus características, tu forma de ser, además de cómo te ves a ti mismo y cómo te sientes con tu propia persona. Entonces, todos estos conjuntos y todos estos rasgos te van a ir ayudando a forjar tu identidad. Va a formar quién eres tú. Para seguir nuestro tema, te voy a enseñar los diferentes tipos de identidades que hay. Identidad etérea. Se refiere a la forma de actuar de las personas y sirve para identificar a los grupos humanos que se encuentran en un mismo rango de edades. Por ejemplo, los bebés. Todos sabemos que los bebés cuando son recién nacidos lloran en la noche o no pueden hablar, no saben gatear, no saben caminar. Esto identifica a este grupo social de entre 0 a 1 año y medio de edad, que no saben caminar, que no saben hablar, que no tienen dientes, por ejemplo. Entonces, esto es lo que nos explica la identidad etérea. Como lo dijimos anteriormente, este tipo de identidad relacional es la imagen que se crean las personas de sí mismas alrededor del entorno en el que se desarrollan. Esto quiere decir que si tu entorno es malo, posiblemente tu identidad relacional sea baja. ¿Por qué? Porque no vas a tener confianza en ti mismo. Todos en este salón de clases tenemos una identidad cultural. ¿Por qué? Porque la identidad cultural es el sello que te caracteriza por tu país, tu estado, tu pueblo. Asimismo, engloba tus costumbres, el arte y las tradiciones. La identidad política. A pesar de que nosotros somos una comunidad y tenemos una identidad única, cultural, tenemos diferencias, porque no todos somos iguales. Cada persona tiene una identidad diferente. Y dentro de esta identidad también nos sentimos pertenecientes a un grupo u otro. Por eso es muy difícil que en un país completo haya una igualdad de identidad política. ¿Por qué? Porque unas personas se sienten identificadas hacia un grupo y otras se sienten identificadas hacia otro. Como te decía, dentro de nuestra identidad cultural existen diferentes grupos y uno de ellos es el religioso. La identidad religiosa es cómo tú te sientes perteneciente a un grupo o a una doctrina, pero no solamente es decir que tú eres parte de ella, sino también actuar según su doctrina, actuar según sus normas. Esto te da una identidad religiosa. Identidad vocacional. Esta es la que todos nosotros experimentamos hace poco. ¿Por qué? Porque tuvimos que elegir hacia qué grupo de la sociedad irnos. Pudimos haber ido al grupo de la sociedad que se dedica a la medicina. O bien pudimos elegir ser administradores o ser pilotos. Sin embargo, todos nosotros estamos aquí en este salón porque decidimos ser ingenieros industriales. Asimismo, elegimos una escuela en particular. Todo esto va creando tu identidad vocacional.
Este término se ha popularizado bastante en los últimos tiempos y se usa para nombrar una serie de personas que regulan los monopolios artificiales que van sobre ideas, marcas u otras cosas que disipan la naturaleza. Heterosexuales, homosexuales, bisexuales. Estas son algunas de las identidades de género que existen. Se define como el género que una persona adquiere porque es con el cual se logra identificar. ¿Tú a cuál género perteneces? Identidad nacional, por otro lado, es aquella que vincula a los individuos de una nación de la cual forma parte. Eso se puede dar por el hecho de compartir ciertas costumbres o tradiciones, religiones, comportamientos, etc. Asimismo, por habitar el mismo territorio o por los sentimientos de pertenencia hacia su nación. Teoría de la identidad social. En esencia, esa teoría sugiere que las personas tienden a maximizar su autoestima mediante la identificación con todos aquellos grupos sociales y específicos a los que pertenecen. Estos son los grupos a los que la teoría de la identidad se refiere, a esos grupitos donde tú te sientes bien. Vamos a ponerte un ejemplo. Un grupo donde te sientes bien la mayor parte del tiempo es, por ejemplo, tu familia, y de forma positiva. Y sabes o tienes la obligación moral, posiblemente, de estar bien con ellos, de estar bien con tu mamá, de estar bien con tu papá, de estar bien con tus hermanos. Ahora bien, la identidad social positiva es una comparación social que puede alcanzar una distinción positiva del propio grupo ante otros, sin que se produzcan necesariamente discriminación negativa hacia un grupo externo. La siguiente teoría es de autocategorización. Tal como ocurría en la teoría de la identidad, la autocategorización supone prioritariamente un proceso cognitivo y sus aportaciones respecto de aquellas que se escriben también en términos cognitivos. No podemos afirmar que esa teoría rechace los comportamientos emocionales de la identidad social. En realidad, no los menciona. Modelo CIDE. En general, señala que el nivel y el contenido de la autodefinición será un reflejo de la interacción entre el contexto y el receptor. En ese sentido, el receptor se ve influido por variables del organismo, que puede ser de accesibilidad, conocimiento del contexto, identidad grupal, entre otras. Modelo SAMI, en particular, habla del proceso de autointerpretación, entendido como un proceso sociocognitivo, por medio del cual las personas dan coherencia y sentido a las propias experiencias. Este proceso es la base de la comprensión que las personas tienen de sí mismas, es decir, de su identidad, y esta a su vez influye en las percepciones y la conducta. Son los aspectos del yo, que no pueden entenderse como estructuras cognitivas rígidas, los elementos que conforman la autointerpretación. El término cultura hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. La cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo. Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo a través. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos al entorno. Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta de la realidad que vive en el grupo social. No existe, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura o inculto. Lo que sí existe son diferentes culturas, y dentro de estas, diferentes grupos culturales, aun con respecto a la cultura dominante. Elementos de la cultura. Hay muchísimos elementos dentro de una cultura, pero ahorita vamos a hablar de 3. Los elementos cognitivos se refieren
al conjunto de saberes acumulados dentro de una determinada cultura. Las creencias son las ideas que un grupo cultural tiene y se establecen acerca de lo verdadero y lo falso. Esto es muy común porque hay culturas que dicen yo creo en las brujas y hay culturas que dicen las brujas no existen. Los valores son modelos de conducta que están orientados hacia el saber ser de una persona. Las normas son códigos de acción específicos que regulan la relación entre los individuos. Hay dos tipos de normas. Las normas prescriptivas, que señalan los deberes y las obligaciones de una persona, y las normas proscriptivas, señalan lo que no se debe hacer. Sistema de signos y símbolos son todos los recursos comunicativos que utilizan los grupos sociales para transmitir mensajes. Podemos mencionar el lenguaje, la escritura, los signos gráficos y los símbolos. Por otra parte, las formas no normativas de conducta son aquellos rasgos de comportamiento que diferencian a un grupo social de otro, incluso dentro de una cultura compartida. Es a lo que se le llama idiosincrasia. Características de la cultura. Como era de esperarse, todo tiene su forma de identificación. Con esto hago referencia a las características de la cultura. ¿Cómo es que podemos identificarlas? Si bien cada cultura es diferente, es muy independiente e individual a las demás. Ahora explicaré cómo se transmite a cada persona mediante cada proceso. Enculturación. Es el proceso en el que cada persona o individuo adquirimos los usos, creencias, tradiciones del lugar en donde se vive. Esto quiere decir que estamos aprendiendo o adquiriendo nuevas cosas, consciente o inconscientemente. Es parecido al momento en que naces, creces y empiezas a adoptar las costumbres que tus padres están por inculcarte. Como cuando eres niño y te llevan al panteón en Día de Muertos. Tú no sabes precisamente de qué se trata, pero sin embargo, sigues esa tradición hasta que a ti mismo te nace seguir y continuar la tradición. Muchas veces adquirimos cosas sin darnos cuenta, similar a un tono o un acento de una región distinta a la que no vives, pero sin embargo estás habitando. Transculturación. Principalmente es cuando un grupo social o pueblo adoptan la cultura de otro y que sustituyen parcialmente las formas de cada uno. Estos cambios no pueden ser repentinos, sino que pueden apreciarse a largo plazo. Aculturación. En este admitimos totalmente la cultura de otros u otro pueblo y se pierde la cultura propia. En pocas palabras, las personas nos adaptamos a una nueva cultura y la ponemos en práctica. Un claro ejemplo es cuando los grupos colonizados se ven obligados a asimilar aquello que el grupo colonizador quiere aplicar, como la religión o las formas de organización social. Tipos de cultura. Tenemos que las culturas se dividen en distintas y a su vez en tipos. Uno de los tipos de cultura es según el conocimiento de la escritura. Culturas orales o ágrafas. Simplemente son culturas que no saben escribir ni conocen lo que es la escritura. Esto se refiere que su manera de transmitirse es a través del habla, por mitos o creencias que se tiene. Sin embargo, la cultura escrita son aquellas que llega a su permanencia a través de la escritura. Un claro ejemplo son los egipcios. Su cultura y su forma de vivir la respaldaron por medio de la escritura en las pirámides que hacían. Por ello sabemos qué era lo que hacían y cómo hacían ciertas cosas. Tipos de cultura según el modo de producción. Culturas nómadas. Estos principalmente se ven en pueblos no tan civilizados, aunque es raro, pero hasta la fecha se tiene en regiones principales como en África, porque son tribus que siguen cazando y recolectando de un lugar diferente, ya que si se les acaba el alimento, tienen que moverse a otro y seguir buscando. Culturas agrícolas.
Esta es una cultura en la que podemos notar un nuevo modo de vida un poco más civilizado, ya que nos referimos a que ya son una cultura que es sedentaria. Como dato curioso, esta cultura inició en Mesopotamia en el año de 4000 a.C. Es importante ver la importancia de una cultura como esta que trajo gran aportación a nuestras vidas y que prevalece hasta nuestros días. Culturas urbanas o comerciales. Forman parte de las culturas urbanas todas aquellas cuyo modelo económico o social se basa en la vida comercial y por tanto la importancia se desplaza a las ciudades. Cultura industrial. Podemos notar que cada vez las culturas van expandiéndose mucho más como esta y tienen un gran impacto social ya que se adopta como un nuevo estilo de vida. Cultura según el paradigma religioso. Cultura teísta. Son aquellas que creen en dioses y se dividen en monoteístas, un solo Dios, como los cristianos que no alaban a los santos más que a Jesús. Dualistas. Son aquellos que incluyen un sistema religioso y filosófico como espíritu y materia. Un claro ejemplo sería en China, como la materialización del yin y el yang. Culturas politeístas. Aquellas que creen más de un solo Dios, como un claro ejemplo los mayas, que creían en diferentes dioses para distintos casos, un dios del agua, un dios del sol, dios de la comida, cosas similares. Culturas no teístas son las que aceptan la creencia en realidades espirituales como el renacimiento, el milagro y el karma. No simplemente se enfocan en un Dios o creador absoluto, simplemente en fuerzas espirituales. Las siguientes son del tipo socioeconómico. Son aquellas que se pueden o se expresan mediante el arte y quieren transmitirlo a los demás. La cultura popular es la manifestación artística y folclórica que salen directamente del sistema de creencias, valores y tradiciones de un pueblo. Como se podría ver en las imágenes, claros ejemplos son los bailes folclóricos al menos en estos ejemplos son de México. Cultura masiva o de masas. Principalmente esta se transmite por medios de comunicación. Estos se adquieren principalmente por manera voluntaria, ya que como tal no es inculcada por nadie y uno es el que decide si las adopta o si quiere seguir a ciertos seguidores. Cultura hegemónica. La cultura hegemónica es aquella que busca liderar o dominar toda esta cultura. Principalmente se considera que es a una escala mundial. Como un claro ejemplo, Estados Unidos, que como siempre quiere liderar todo el mundo, principalmente los mercados. La cultura subalterna, aquella de igual forma de escala mundial, que a su vez depende de una cultura dominante y que tiene que recurrir a una cultura hegemónica porque no puede mantenerse por sí sola. Cultura alternativa. Son aquellas que pretenden abrir espacios frente a los valores y bienes promovidos. La cultura alternativa son aquellas que con los valores y tendencias o formas sociales están opuestas a las establecidas en una sociedad. Un claro ejemplo serían el feminismo o los movimientos LGTB. Subcultura. Son aquellas que están apegadas a una cultura, pero no buscan modificar la cultura, ni ir en contra de ella. En simples palabras, es una cultura de nivel inferior o simplemente de menor importancia. De tipo antropológico. Es aquella que engloba costumbres, mitos, creencias, normas
y valores que estandarizan su comportamiento como un miembro del grupo social. Cultura histórico. Cultura que tuvo un ciclo determinado, tuvo un inicio y un final. Cultura matriarcal. Aquella cultura que pone en práctica que su líder o quien la rija en un grupo social debe ser mujer, sin practicar la opresión hacia el hombre. Puede decirse que es una práctica más respetuosa hacia el hombre. En cambio, la cultura patriarcal se concentra o se basa en el poder absoluto únicamente en el hombre, sin que la mujer tenga ni voz ni voto. Cultura según el sentido geográfico y geopolítico. A nivel global se divide en occidental y oriental. Únicamente se practica en su ubicación geográfica y no infiere una en la otra. A nivel local, nacional y regional, la cultura que se genera en distintos países y a su vez cada cultura nacional está construida por sus mismas culturas regionales. Como conclusión, podemos recalcar que la identidad son los rasgos propios de cada individuo o cada comunidad, los cuales son de sus mayores características, así como también es necesario darle la debida importancia a cada una de sus clasificaciones y saber distinguirlas, destacando que la tarea son las formas de actuar de las personas, la relacional y la imagen que se crea la persona de sí misma, la cultural, política, religiosa, vocacional, intelectual, de género y nacional, entre otras muchas. Si bien cada una de ellas es importante por el sentido que optamos al pertenecer a cada una en nuestro día a día, así como su sentido de pertenencia a un lugar de la cual va adquiriendo el conocimiento, principalmente empírico, como son las costumbres, historias y características. Ahora, por otro lado, en la cultura podemos destacar que hace referencia al espíritu humano y sus capacidades intelectuales. Esta abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por ende, las costumbres, forma de ser, rituales, vestimenta y las normas de comportamiento son algunos de los aspectos principales que abarca la cultura. Una de sus funciones es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación del sujeto en el entorno. Los elementos que forman una cultura son cognitivos, creencias, valores, normas y signos y símbolos. Hay 7 tipos de culturas, las cuales son las siguientes: la popular, ecológica, tecnológica, social, deportiva, mental y subcultural. De aquí se forma la cultura de cada ser humano. Si bien para tener en claro la diferencia entre identidad y cultura, son que la identidad son los rasgos que se tiene la persona y que tiene que desde que nació y cambia muy poco, mientras que la cultura son todas aquellas cosas que hacemos y nos definen como persona. Nuestra cultura puede llegar a cambiar mucho en la adolescencia, pero después de esta etapa no cambia más debido a que ya te conoces y sabes a lo que te gusta y qué no te gusta. Como opinión personal, aquí es muy importante saber distinguirlas, como ya se ha explicado a lo largo de la presentación y recalcado en las conclusiones. Es necesario saber distinguirla para saber cómo optarlas de la mejor manera y son importantes en nuestro día a día.